Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche hablaremos sobre las próximas elecciones a gobernadora en el Estado de México que se celebrarán este fin de semana, el 4 de junio, centrándonos sobre todo en el papel que la coalición opositora ha desempeñado en este proceso. El panel de esta noche está conformado por David Padilla, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencia Política por la UNAM, especialista en procesos electorales y primer lugar en el Concurso Nacional de Estudios Electorales. David, buenas noches. Un gusto contar contigo esta noche. Hola Jenny, hola, buenas noches. También nos acompaña el maestro Ubaldo Olivares, quien es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Autónoma del Estado de México, politólogo por esta misma universidad y miembro del Colegio de Ciencia Política y Administración Pública del Estado de México. Ubaldo, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchísimas gracias, Jenny. Un saludo a tu auditorio. Comencemos entonces. Históricamente, las elecciones del Estado de México han jugado un papel fundamental en la vida electoral de nuestro país. Este es el estado con mayor población en edad de votar, también es el que más recursos recibe de la federación y el resultado de sus elecciones suele ser considerado como un preresultado de las elecciones federales que normalmente se celebran un año después de las elecciones del Estado de México. En esta ocasión, la jornada electoral ha sido especialmente llamativa, primero porque quienes concursan son dos mujeres, lo que haría que la ganadora fuera la primera gobernadora del estado, pero sobre todo porque las coaliciones que están detrás de cada candidata sintetizan los dos grupos principales en conflicto durante este sexenio. Por un lado tenemos a Delfina Gómez, la banderada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y por el otro a Alejandra del Moral, la candidata por el PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza. Maestro David, ¿qué tan sólida es la alianza PRI-PAN-PRD en la elección del Estado de México? Jenny, Ubaldo y auditorio, mira, es sólida. Esta alianza de PRI, PAN, PRD es tan sólida como lo es la otra alianza, por una razón, porque en ambas alianzas la ideología, la historia y los principios de cada partido político fueron suprimidos, no están tomados en cuenta. En este sentido, lo que buscan es el voto, es lo que Carstrom llama los partidos Votenseki, que solo buscan el voto. En este sentido es sólida porque estos tipos de puntos, historia, principios e ideología no están, eso la hace sólida. Del otro lado, una alianza en la que se respetara la ideología, la historia y los principios de los partidos sería una alianza endeble, porque esto antepondría el objetivo que es ganar una elección. Y entonces sería una alianza que todo el tiempo tendría que estar buscando cuadrar, buscando equilibrar y no romper ese equilibrio. Pero en este momento, esta alianza, encabezada por Alejandra del Moral, es sólida, porque estos principios no están. El objetivo de las élites partidistas es ganar la elección. Es decir, la decisión de formar la alianza fue tomada por las élites partidistas, no se tomó en cuenta las bases. Y en ese punto es sólida. Las dos alianzas son sólidas porque no hay principios. Aunque en el acuerdo que firmaron los partidos políticos puedan estar reflejados esos principios, en los discursos de ambas candidatas, particularmente en la pregunta de Alejandra del Moral, no están. Entonces, una alianza sólida. No hay principios que defender, no hay historia que recuperar y no hay principios de los partidos. Es una alianza pragmática y eso la hace sólida.
Maestro Baldo, ¿cuál es su perspectiva sobre esta misma pregunta? ¿Usted cómo ve la alianza opositora? Claro, Jenny, pues bueno, hay que considerar varios aspectos. El primero que creo yo que debemos de considerar para de poder emitir una opinión sobre qué tan sólida va la alianza, yo creo que va de tres factores fundamentalmente. Habría que analizarse primero desde un aspecto político, luego uno electoral y al final uno ideológico, que es un poco lo que toca el doctor David Macay. Si lo vemos desde ese punto de vista, lo que está en juego, recordemos que lo que está en juego para los partidos políticamente hablando es su viabilidad y su permanencia. Y hablando electoralmente, en el caso concreto, por ejemplo, del PRD, estamos hablando incluso de que pueda perder hasta el registro. Entonces, si bien es cierto que lo político determina lo electoral, pues en la realidad, en la crisis política en la que se encuentran actualmente los partidos, de coalición me refiero concretamente, pues no pueden darse el lujo de perder en ambos aspectos, tanto en el electoral como en lo político, o que definitivamente pierdan solamente en uno, o llegado el momento ganen en los dos aspectos. ¿Por qué tocar estos dos factores cuando tenemos que hablar de alianza? Si retomamos un poco la historia electoral de los partidos, analizamos que el PAN, por ejemplo, en el Estado de México no ha tenido muchísima fuerza. Sin embargo, desde el principio creo que ha tenido posibilidades de crecimiento, e incluso hasta de ser gobierno, quizá no en la entidad del Estado de México, pero sí en algunas otras. Aquí en el Estado de México no había tenido mucha presencia. El PRD ni hablemos, está casi una raya de desaparecer. Y el PRI, pues con su intención de voto y pese al debacle electoral que ha vivido prácticamente desde 2017, pues era el único con posibilidades de encabezar esta elección. Hablar de estos factores, Jenny, doctor, a mí me parece que se tienen que tomar en cuenta, pero siempre sin dejar el lado al tercero, que a mí me parece que es en lo que en realidad les puede dar una solidez, y es un factor ideológico. El PRI en el Estado de México nunca fue un partido ideológico, al menos a partir del 2012, nunca se concentró haciendo este trabajo de ideología con la sociedad. En realidad lo que hizo es conformarse y unificarse en torno, pues básicamente un monopolio de poder que se convirtió como en una especie de operadores de una red medio clientelar, pues para los gobiernos en turno que ellos mismos encabezaban. El PAN, por su parte, siempre ha tenido una coherencia de lógica y nos ha quedado claro a todos que son conservadores y de derecha. Eso le ha permitido, desde mi punto de vista, una vitalidad electoral que le ayuda a salir, que le ha ayudado a salir incluso de las crisis. Ahora mismo, me parece que solo es cosa de renovar sus liderazgos para que en realidad pueda llegar a recuperar algo de lo que ha perdido. Y bueno, el PRD se vio poco atractivo porque desde el surgimiento de Morena en el 2014, 2015, no recuerdo bien, todos se fueron, sus líderes a Morena, y no nada más fueron a Morena, los que se quedaron eran líderes envejecidos que resultaban poco atractivos para precisamente votantes jóvenes. Entonces, y el PRI, pues bueno, con esta imagen pues casi deleznable que hacia la sociedad ha venido generando, pues le dio una losa bastante pesada a Alejandra del Moral, que ahora tiene que lidiar pues con toda esa realidad. Entonces, a mí me parece que para hablar de solidez, existe una distancia ideológica entre partidos, entre los tres, PAN, PRI y PRD, que no les permite hablar de mucha solidez, a menos de que se considere lo que el doctor dice, que yo coincido en eso, ¿no? O sea, electoralmente puede ser que sea sólida. Políticamente, sus distancias ideológicas pues no les permitirían. Incluso llegado el momento, se hablaba en noviembre, cuando se anunció la coalición, de que era más probable que existiera una alianza PRI-Morena por la afinidad ideológica que PRI-PAN-PRD, o sea, sobre todo porque hay una afinidad. PRI-PAN-PRD yo creo que lo que los obligó a una coalición y a buscar esa solidez, al menos para la coyuntura y contexto que vivimos, pues fue la misma necesidad. O sea, ya no había de otra, había que unirse o por sí mismos no iban a ser capaces en fuerza política de competirle a una Delfina que iniciaba siendo fuerte. Ahora ya afortunadamente para Alejandra se ha ido medio emparejando la contienda. Sin embargo, a mí me parece que a partir de ahora y amén de lo que puedan conseguir de aquí a la elección del domingo, yo creo que los partidos de manera independiente y desde sus trincheras
van a tener que empezar a trabajar y estarán obligados a construir nuevos liderazgos rumbo a la sucesión presidencial del 2024 y ser hasta un poco autocríticos frente al electorado, que durante su gobierno todo lo que se hizo, pues no se hizo tan bien, porque esto solo haría y provocaría agudizar todavía más la crisis política que viven los tres partidos que están en la coalición. Entonces, yo creo que si se ve desde el punto de vista político, no está, perdón, del punto de vista electoral, no está muy sólido. Y desde el punto de vista político, tendría que empezar a trabajar bastante en estos aspectos. Solo viéndolo de ese modo, pudiéramos hablar de solidez. Yo así lo considero. Sí, me parece que las participaciones de ambos han aportado mucha claridad para pensar en esta alianza que estamos viendo. Como sabemos, esta alianza del PRI, del PAN y del PRD no es nueva, no es exclusiva de estas elecciones del Estado de México, en la medida en la que de alguna manera los diputados y las diputadas que cada uno de estos partidos tienen ahorita, que tienen vigentes, han marcado una pauta común, se han acordado algunas acciones que toman en conjunto precisamente para hacer un contrapeso a la mayoría aplastante al principio, que disminuyó ciertamente, pero continuó como mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay quienes dicen que esta alianza en el Estado de México es como una clase de experimento para ver qué tan efectiva puede resultar con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Maestro David, ¿usted cómo cree que impactaría el resultado de estas elecciones en los partidos y coaliciones participantes precisamente mirando a las elecciones del 24? Jenny, Ubaldo, sí impacta. Impacta porque no es un experimento, es el ensayo, tomando en cuenta que estamos a solo un año de la elección presidencial. Y si tomamos en cuenta que el proceso electoral del 2024 inicia en octubre, pues entonces estamos solo a 5 meses. Por eso es un ensayo e impacta. Lo que está ocurriendo en el Estado de México va a impactar en el inicio, en el desarrollo y en la conclusión de la elección presidencial del próximo año. ¿Qué se ensayan o qué están ensayando los partidos aquí en el Estado de México? A mí no me gusta usar la palabra que es un laboratorio electoral. No, no lo es, más bien ensayan. Ahí hay una pequeña diferencia. Pero ¿qué están ensayando los partidos políticos ahorita? Evidentemente hay dos alianzas que van por la gubernatura, pero en el camino de esta elección, pues ensayan estrategias, ensayan discursos, se miden a los otros partidos y a los otros posibles candidatos, se ajustan estructuras electorales, estructuras partidistas, también se están ajustando y formando acuerdos con líderes políticos. Esto es lo que están ensayando los partidos políticos en este proceso electoral del Estado de México. Pero además hay algo importante, están midiendo preferencias electorales y no las están midiendo a través de encuestas, sino las van a medir a través de un ejercicio real, como es la elección de gobernador. Tú decías al inicio que el Estado de México tiene importancia electoral a nivel nacional. Dabas algunos datos, yo voy a agregar uno más. El Estado de México no solo es el de mayor número de distritos federales, no solo es la elección más cercana a la elección presidencial, bueno, aparte la de Coahuila, sino además tiene una característica, tiene la misma composición que tienen los 300 distritos a nivel federal, la misma distribución que hay entre distritos urbanos, semiurbanos, urbanos, rurales y en extremos rurales, esa misma composición que hay en los 300 distritos federales es la misma que tiene el Estado de México con sus distritos en porcentajes. Entonces ahí hay una muy buena estrategia para los partidos políticos y están ensayando todo esto y con resultados reales, no lo están midiendo a través de encuestas, no lo están midiendo a través de acuerdos.
no lo están midiendo a través de planeación, no, todo lo están ensayando aquí. Eh, Decía Ubaldo que es una alianza que puede políticamente no ser la correcta, pero que electoralmente parecería ser que es la correcta. También están ensayando eso. Y tanto lo están ensayando que es lo más probable es que así ocurra a nivel federal. El próximo año vamos a estar viendo también un sistema de múltiples partidos, pero con, yo calculo, 3 candidatos a la presidencia. Eh, ¿Cómo va a impactar? Bueno, también dependerá del reporte que hagan los partidos políticos que conforman las alianzas. Es decir, voy a poner un ejemplo. El PRI. El PRI forma parte de la alianza en el Estado de México. ¿Cómo va a impactar esta alianza dentro de un año? Bueno, pues dependerá que el PRI obtenga los resultados que ha esperado como parte de la alianza. Es decir, si el PRI gobierna un municipio, mínimamente tiene que haberlo ganado en la elección de gobernadora. Y esto le dará un impacto para la próxima elección. Si el PAN, que pertenece a esta alianza, y gobernara un distrito, un municipio, pero lo perdiera en la elección del próximo domingo, impactará negativamente a la alianza, porque quiere decir que en términos de alianza no están reportando lo mínimamente esperado. Esta elección del próximo domingo siempre impacta a la elección presidencial. Ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero desde hace 6 años y hoy particularmente es un ensayo muy viable, es un ensayo muy bueno para estar observando como ciudadanos, como politólogos, como analistas, incluso las autoridades electorales están ensayando también. Están ensayando urnas electrónicas, están ensayando estrategias para capacitar a sus funcionarios, dado los nuevos esquemas de alianzas, para evitar confusión en el conteo de votos. ¿Impacta esta elección? Impacta para el próximo año. Sí, maestro Waldo, usted ya nos menciona el doctor David que sí impacta. ¿Usted cómo analiza el impacto que puede tener, agregando a esto que el doctor ya mencionaba? Miren, bueno, hay que revisar qué tipo de impacto. Se impacta en dos aspectos, tanto político como electoral. Y a mí me parece que impacta más en lo político y del mensaje que lanzaría en caso de que Alejandra del Moral ganara la elección. ¿Y por qué lo digo? Para efectos prácticos y de análisis, no hay una evidencia electoralmente hablando que nos ayude a decir que en lo electoral el Estado de México ha determinado que el triunfo en una nacional, por ejemplo. Y lo podemos decir y me apoyo de hechos concretos. En el 99, Arturo Montiel, del PRI, que gana la gobernatura del Estado de México. Para el año 2000, Vicente Fox gana con el PAN. En el 2005, Enrique Peña Nieto del PRI. Y en el 2006 gana Felipe Calderón la nacional en el PAN. Solo en el 2011 y en el 2012 encontramos que existe una coincidencia en el que Rubiel Ávila es gobernador y Enrique Peña Nieto, del mismo partido, está gobernando la nacional. Y para el 2018, que gana Andrés Manuel López Obrador, un año anterior, en el 2017, gana Alfredo del Mazo del PRI. Entonces, hablar de que las elecciones del Estado de México impactan y determinan incluso el triunfo de la nacional, creo que hay evidencia suficiente de que no es así. ¿Cómo es el impacto entonces? A mí me parece que hay un impacto político directo. Por ejemplo, y aterrizándolo un poquito al Estado de México. El PRI en el Estado de México se encuentra en una situación bastante compleja. Si lo vemos por partido, o sea, me refiero a verlo por partido, Delfina le ganó hace 6 años a Alfredo del Mazo solamente con los votos de Morena. Alfredo del Mazo ganó, pero con los votos de los aliados del Partido Verde Ecologista y Alianza. Ahora el Verde ya no va con el PRI, ahora va con Morena. Y solito ha conseguido en la elección de hace 6 años, solito el Verde Ecologista consiguió el 5% de la votación. Si nosotros le agregamos este 5% a Morena, que ahora están con ellos, no solo recuperaría Morena 30 municipios que había perdido, sino que incluso
ganaría otros 10 porque en la elección de suma cero, 5 puntos se convierten en 10. Entonces, en el Estado de México el PRI la tiene bastante difícil. Y entonces, ¿qué es lo que en realidad se vieron obligados a hacer la coalición? Pues hacer este tipo de alianza, que hasta cierto punto pues rayaba en la desesperación. Entonces, estamos frente a una sociedad bastante fatigada en el Estado de México de 94 años de poder del PRI, y el PRI decidió jugársela con la alianza PAN-PRD sobre la hipótesis de que con la coalición puede ser que sea posible. No sabemos qué escenario hasta ahora, aunque se han emparejado bastante las preferencias y que hay una posibilidad, si no amplia, de que gane Morena. Ha disminuido bastante y para Alejandra del Moral se ha abierto una posibilidad. Sin embargo, a mí me parece que esto que estoy explicando impacta más en lo político. Para que en realidad pueda generar un impacto directamente en las elecciones de 2024, los partidos tienen que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? De ganar Alejandra del Moral, Alejandra llegaría vitaminada, oxigenada, mandaría un mensaje brutal a nivel nacional de que el PRI está medio resurgiendo. Y eso sería un impacto y un golpe durísimo a Morena, que si bien es cierto electoralmente ya expliqué que no lo determina, pero políticamente hacia la imagen de Morena que pierda el Estado de México, lo podría debilitar para las elecciones del 24 de la presidencia de la República. Electoralmente ese es otro cantar. Electoralmente no hay datos que nos ayuden a decir que, que lo determina, pero políticamente sí. ¿Qué es lo que puede llegar a generar un impacto electoral? Pues los partidos a la voz de ya, amén de lo que tengan que hacer como coalición, me parece que desde sus trincheras tienen que empezar a abrirse a la causa social, algo que el PRI no lo ha hecho. Tiene que empezar a revisar esa parte, sacudirse mucho de sus líderes actuales, todos los partidos que no han ayudado mucho, sino a monopolizar prácticamente el poder, y dejar de concentrarse un poco en el discurso anti-López Obradorista, que solo lo que hace es darle vitalidad ideológica a Morena, hablando desde lo que le conviene a los partidos. No hemos hablado de lo que le conviene a la sociedad, porque ese es otro cantar. Los partidos se han concentrado en hacer una campaña y hacer política de la que le conviene a ellos, pero no se ha hablado qué le conviene a la sociedad. Pero bueno, ahora hablando de lo que conviene, creo que así tuvieran que empezar a trabajar para que en un sentido de reciprocidad, efectivamente no solo convenga a esas élites y facciones partidistas, sino que al mismo tiempo también convenga a la sociedad, y que de ahora y en adelante tengan que empezar a formar una propuesta programática, pues que genere una esperanza social y que marque la diferencia, ser un poquito más propositivos. Creo yo que eso sí impactaría directamente en lo social. Yo creo que es la forma en la que puede impactar. Justo de este impacto en la sociedad de la que hablaba ahora, maestro Ubaldo, es que quisiera terminar esta mesa de análisis, porque según apuntan las encuestas y la fuerza de cada partido detrás de las campañas, lo más probable es que gane Morena, así lo han manejado las encuestas, aunque como ya mencionaban ustedes dos, se ha acortado la distancia de Morena con el PRI en las encuestas, pero Morena sigue llevando la delantera. En caso de que ganara Morena, algunos analistas han mencionado que sería algo positivo por la transición democrática que en el Estado de México no ha ocurrido. Sin embargo, maestro Waldo, ¿usted qué cree que pueden esperar las y los mexiquenses en caso de que Morena fuera quien ganara la presidencia del Estado? Bueno, yo creo que resulta paradójico, Jenny, doctor, el hecho de pensar de que sí, positivamente, hablando en un sentido político, la democracia sí ha servido. Es positivo que avancemos en este proceso de transición. Desde el año 2000 que sufrimos la primera alternancia, me parece que en este caso concreto de lo político hemos avanzado bastante. No solo en la del 2000, 2012, en el 2018, pero estos hechos sobre de los cuales se habla algo positivo, pues en un proceso de transición democrática me parece que también genera muchísimos costos. Y estos costos, si bien es cierto, y esta forma de gobierno te hace avanzar en un aspecto político,
no así en lo económico. ¿A qué me refiero con esto? Que desafortunadamente la democracia que practicamos en México se determina a partir de los modelos económicos. Hay que ser claros y sabemos que el tipo de democracia que tenemos aquí atiende a un modelo económico en concreto y es el modelo económico pues capitalista. Nunca fue diseñada nuestra democracia para otros, sino para que se generaran las condiciones económicas de que una democracia como la nuestra se moviera más rápido por la parte económica. En realidad, en donde se mueve más rápido la economía es por la política. Y la única forma de llegar a concretar esta forma de gobierno que por un lado beneficia en lo político, pero no en la parte más sensible de la sociedad, que es lo económico, pues es en donde en realidad existe el problema. Si nosotros lo analizamos, y aunque hemos avanzado en lo político y en lo económico, recordemos que nuestra, pues, forma de gobierno que ahora tenemos también permitió que con esta democracia, ahora hasta en mi punto de vista muy particular, creo que fallida, generó que la izquierda en México tuviera que convertirse en una izquierda pues casi inofensiva frente a los intereses de estos grandes capitales. Y lo digo porque lejos de perjudicarlos, por el contrario, resultó de gran ayuda para todos ellos, ¿eh? Y lo digo porque toda esta serie de programas que se ha implementado el gobierno federal, en el que directamente ayuda a la sociedad y que en el discurso de izquierda dice que es una política intervencionista, medio proteccionista, pues en el discurso está bien, pero en los hechos no abona directamente a la sociedad, sino que abona pues a los mismos de los que nos hemos estado refiriendo, a los dueños de los dineros. Ahora parece, o tal parece, que nuestras desgracias son directamente proporcionales a las prácticas democráticas que ha vivido este país. Pues casi en ese intento de poder generar un gobierno representativo, democrático y federal, pues lo que hemos logrado al último es beneficiar otra vez a pequeños sectores. Y hablo de tres formas en las que se ha beneficiado esta democracia, representativa al menos. La primera es que la politización de los recursos públicos, como lo hizo en su momento el PRI, como lo está haciendo ahora Morena, los tienen precisamente en esa crisis política. Se llegó el momento en que se concentraron en lo electoral y en lo político, perdieron de vista lo ideológico, lo social, de ser cercanos a la gente, y lo mismo que pasó en el 2018 con Morena, que los castigaron, pues se va a repetir ahora seguramente eh, en el Estado de México. Entonces, una política social intervencionista, pues ha sido aprovechada muy bien por la política de Morena para cumplir intereses de partido. Yo dudo mucho que sea para cumplir intereses sociales. Y sin lugar a dudas, pues esta insultante concentración de la riqueza en cuyas intenciones parece que dejan claro que la democracia ha sido el medio y no el fin. Entonces, hasta donde yo lo alcanzo a percibir y sobre esas realidades, pues casi ha sido, la democracia ha servido solamente como para desahogar a la sociedad, que se desquite en su momento desde esta postura un tanto afectiva, medio emocional, de los malos gobiernos que ha tenido, que castigue con el voto, pero de continuar con esta fórmula prácticamente estaremos repitiendo y encumbrando a otro igual o a otro peor, como pasó en el 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso es lo que yo considero que está pasando. Sí, la democracia le abona bastante la parte política, pero le pega directamente en la económica, que es en donde deberían concentrarse hoy los partidos, en resolver la parte más sensible de la sociedad y que les ha generado este desprecio y este hartazgo que ya es evidente, lo hemos visto en las últimas elecciones. Así lo considero bien. Sí, muchas gracias, maestro Waldo. Doctor David, la misma pregunta para usted. ¿Usted qué cree que pueden esperar las y los mexiquenses en caso de que el Estado de México sea ganado por Morena? Jenny, tú apuntabas sobre las encuestas. Yo no me fijo o no me fijaría mucho en ellas ahorita, sino más bien en la que levantamos con alumnos de ciencia política el pasado jueves y confirman la tendencia de todas las encuestas. Nada más que esta la levantamos con puros estudiantes de la UAM y confirman las tendencias. ¿Qué esperar? ¿Qué esperarían los mexiquenses de resultar Morena, la ganadora,
en la elección del Estado de México. Creo que esperarían algo más o menos, o como análogo, a lo que esperamos muchos mexicanos hace 23 años, con la llegada de Vicente Fox y el PAN. Creo que siempre la alternancia, siempre el cambio del partido en el poder, siempre renueva esperanza. Pues creo que es lo primero que va a llegar a los mexiquenses, la esperanza. Es lo primero. No estoy haciendo ninguna alusión a su eslogan de Morena. No, siempre renueva. Estos cambios siempre hacen una renovación, siempre ponen en la mente la esperanza, pero dependerá de qué es lo que ocurre efectivamente. ¿Y de qué puede depender? Bueno, puede depender de tres cosas. De que la llegada de Morena en el Estado de México no sea solo una alternancia entre élites del mismo partido. Eh, Hay que recordar que Andrés Manuel fue priista, gobierna como priista. Entonces, a mí me parece que su llegada en el 2018 solo alternó a los viejos priistas y desplazó a los jóvenes priistas. Me parece que ahí solo se dio una alternancia entre élites. Y lo mismo ocurrió en otros casos. Pero bueno, ¿de qué otra cosa podría alternar a depender la esperanza de los mexiquenses? De que no sea una transición entre partidos políticos. Ahora voy al otro ejemplo. En el 2000 alternamos el PAN por el PRI, pero nos dimos cuenta, muy pronto nos dimos cuenta los mexicanos, que no había mucha diferencia y que la alternancia solo había sido de partidos y que en realidad Vicente Fox casi gobernaba igual que el PRI, que los principios panistas no los tenía impregnados, evidentemente no, por su recién incorporación al Partido Acción Nacional. Entonces, también depende de que si hijos de Delfina gana la elección, pues no se convierta solo en una alternancia entre el viejo PRI con el nuevo PRI o el nuevo PRI con el viejo PRI, como sea, que se convierte efectivamente en una ruptura con el pasado. Si los mexiquenses con el cambio de partido en el poder renuevan algo de esperanza, pues dependerá de que Delfina haga una ruptura, efectivamente. Si no hace una ruptura con el pasado, si no hace una ruptura con los viejos patrones de gobernar, del discurso, con los viejos patrones que han acarreado no solo al PRI, sino a todos los partidos políticos, entonces podrán esperar algo más. Pero si lo que ocurrirá o podría ocurrir el próximo domingo se convierte solo en una transición de élites, o perdón, si se convierte solo en una alternancia entre élites o una transición entre partidos políticos, el cambio va a perder toda vigencia muy pronto. Y entonces habrá que esperar otros 6 años para ver un cambio y una ruptura total. Gracias. Sí, pues agradezco yo más bien la participación de usted, doctor, de usted, maestro Ubaldo. Creo que ambas participaciones han aportado elementos muy importantes, cuestiones de matices que a lo mejor no siempre se tienen presentes en el análisis de lo que está sucediendo en la vida electoral del Estado de México y que sin duda tiene implicaciones para la vida electoral y para la vida política de todo el país. Ojalá que haya sido de la misma importancia, de la misma apreciación para nuestro auditorio, que seguramente así fue. Agradezco mucho a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro y también a usted, maestro Baldo, y a usted, doctor David. Muchas gracias y buenas noches.